¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Santiago Giordano, soy licenciado en bioimágenes. En primer lugar, quiero agradecerle a la Fundación Sparking por esta invitación y a todos ustedes que van a escuchar esta charla. Vamos a dar comienzo. Hoy el tema que me toca abordar es panorámica dental, técnicas y errores. Bien. Vamos a empezar diciendo lo que significa, ¿no? La palabra panorama, panorámica, donde pan significa todo y orama vista, o sea, todo lo que, todo lo que se ve. Le podemos decir que la panorámica dental o ortopatografía también es una técnica radiológica que representa en una única proyección la imagen general de los maxilares superiores e inferiores y sus piezas dentales. Bien, esta proyección, esta radiografía, ha evolucionado a lo largo de estos años y se ha convertido en el sistema de referencia para reproducir no solo las piezas dentarias, sino también otras regiones del esqueleto facial, como la articulación ATM o temporomandibular y el tercio medio de la cara, o sea, del área maxilofacial. Además, es un estudio que se ha incrementado en la práctica no solo privada, sino también hospitalaria, donde en este último sí se puede contar con un equipo como un panorámico dental. Proporciona un examen sistemático en niños y adultos y en pacientes desdentados, y tiene un gran valor para realizar la evaluación pre y post tratamiento. La calidad de este estudio, la calidad de esta imagen, le va a dar una correcta técnica, y eso es responsabilidad nuestra, ¿m? De quien la hace, donde tenemos que encontrar, donde tenemos que tener una presencia de nitidez, mínima distorsión, ausencia de artefacto y una adecuada densidad y contraste, en pos de lograr una imagen óptima para el diagnóstico, ¿no? O para un buen diagnóstico. De esa manera, también el profesional o la solicita y le va a llegar, no incurrirá en errores cuando tenga que dar un diagnóstico. También hay que decir que esta técnica tiene alcances y limitaciones que después la vamos a ver. Bien, en cuanto a las indicaciones, bien, la evaluación en general, ¿no? De la arcada dentaria, como dijimos, y tenemos que, es también para ver terceros molares, evaluación de traumatismo, retención de dientes y raíces, de dentición temporal, mixta y permanente, anomalías del desarrollo, quistes de los maxilares, enfermedades periodontal, pacientes desdentados, ¿no? Evaluación de ósea y la calidad y cantidad de huesos para lo que es implante, además de lo que es también lo que es ver la articulación temporomandibular, más allá de que hay una proyección especial, como sabemos, para esta última, la articulación temporomandibular. En cuanto dijimos que teníamos alcance y limitaciones, bien, las limitaciones que tiene este estudio es que no proveen información detallada y precisa sobre cada diente en particular o tejido blando, por ejemplo, los músculos, y en el diagnóstico de alta nitidez, donde se necesita detalle, ¿no? Como ser pérdida ósea precoz y caries incipiente. En ese caso, es mejor una periapical, ¿no? O un estudio mucho más avanzado de otra tecnología. En cuanto a sus ventajas, es un estudio rápido y sencillo, ¿eh? El tiempo que vamos a tardar, que se necesita para realizar el estudio, incluyendo desde el posicionamiento del paciente hasta el ciclo de exposición, es aproximadamente entre 3 o 4 minutos. Tiene óptima, una amplia cobertura de los huesos faciales y de las piezas dentarias, eso es lo que se obtiene, y como sabemos, emite una dosis mínima de radiación que oscila entre 0,005 milisievert, o sea, equivale a un día tomando sol en la playa. No es mucho la radiación, es una gran ventaja.
Igual no lo tenemos que relajar, tenemos que tener los recaudos necesarios, que siempre se tiene cuando se trabaja con radiación, que después lo vamos a ver. Y permite al odontólogo hacer un diagnóstico dental con mayor garantía y obviamente la calidad de imagen post proceso, que hoy eso tenemos la gran ventaja de tener la radiología digital, en la cual tenemos bastantes herramientas para poder trabajar la imagen y que tenga una óptima calidad radiológica. Y la desventaja que tiene es la distorsión de la imagen, la cual es compensada con la amplia cobertura radiográfica que ésta ofrece. Los componentes principales de un panorámico dental tenemos, en el caso A, vamos a tener el mecanismo del movimiento, después en el B tenemos el brazo de giro, el C tenemos el emisor de rayos y el tubo de rayos, el D el apoyacien, el E, soporte del apoyamentón, donde el paciente colocará el mentón, ¿no? Y C, el sensor digital. El tubo y el sensor digital están enfrentados entre sí. Bien, otro componente que también tenemos anexos son el número uno, vamos a ver que es para ATM y senos maxilares, el 2 el apoyamentón para pacientes dentados, el 3 el apoyamentón para pacientes desdentados, y el 4 es el mordillo o mordedor, que es, este va a ir sobre el número 2, o sea, el apoyamentón para paciente dentado, que es donde el paciente va a morder para poder centrar al mismo y estar en el punto focal, que vamos a ver que es muy importante ese punto. Bien, el principio de funcionamiento, eh, dicen Saba, que es el panorámico dental, hay que clasificarlo como eh, un tomógrafo cuyo plano de corte es curvo. El principio de funcionamiento es, diríamos, el detector y el tubo de rayos X se conectan y giran en forma simultánea alrededor del paciente durante la exposición en forma sincronizada. O sea, tienen el funcionamiento de un tomógrafo, ¿no? Por eso que se lo clasifica como un tomógrafo. En cuanto al tema del pasillo focal, que dijimos, es un punto muy importante, también llamado corte focal. Es una zona o plano vertical curvo tridimensional que tiene un ancho o dimensión horizontal diseñado para interpretar radiográficamente parte de los huesos maxilares, de la mandíbula y las piezas dentarias. Por eso que la imagen que se observa en la panorámica se compone de las estructuras anatómicas situadas dentro del pasillo focal. Ahí vamos, la imagen se va a ver nítida, nítida, cuando esté dentro del pasillo focal. Toda la estructura que se encuentre por delante o por detrás del corte focal aparecerán borrosa, ampliada o reducida en el tamaño. De ahí la importancia del cuidadoso posicionamiento de la arcada dentaria del paciente dentro del área focal. Vamos a ver que tiene tres dimensiones. Esto es anterior y posterior. Tenemos bucolingual y el vertical. ¿Quién nos va a dar la referencia para que esto quede dentro, que la arcada dentaria quede dentro del punto focal o el pasillo focal? Unos láser donde vamos a tener que tenemos que centrar el canino, donde tenemos que centrar la línea sagital, ¿no? Del paciente, y lo que es también el plano de Fab. Bien, ¿cómo logramos obtener una panorámica correcta? ¿Cuáles serían los reparos? Bien, una imagen correcta tenemos que ver. Primero, los incisivos soltados en el centro de la imagen, plano sagital. Articulaciones temporomandibulares a la misma altura, tanto derecha como izquierda, y el plano cruzal muestra una leve sonrisa. Esa sería la imagen ideal. Obviamente que depende mucho también del paciente, del posicionamiento, que es fundamental para lograr esta imagen correcta, que vamos a ver cómo desarrollamos eso. Bien, los pasos a seguir para obtener esta imagen que veíamos anteriormente correcta son 9 pasos, los cuales vamos a tener en cuenta. Es muy importante el posicionamiento
del paciente, como decíamos, y de la alineación de la cara. Primero y principal, al paciente hay que explicarle cuál va a ser todos los pasos a seguir, el procedimiento, eh, más a los niños, ¿no? Pero explicarle paso a paso cómo vamos a hacer el trabajo, cosa que él se sienta tranquilo y colabore lo mejor posible. Primero y principal, se tiene que quitar cualquier material metálico cercano a la zona a estudiar. Esto vamos a evitar tener imágenes fantasmas o también lo que llamamos artefactos. ¿M? Bueno, ajustar, el segundo paso es ajustar la altura de la mentonera dependiendo del paciente, ¿cierto? Si es pediátrico, si el paciente es muy grandote. Generalmente yo en los pacientes pediátricos lo que hago lo hago sentado, que es mucho más cómodo, ¿no? Y hago que obviamente que el familiar, el papá o la mamá, se quede con él siempre colocándole un chaleco al acompañante, además del paciente que está haciendo el estudio. Es importante que apoye bien el mentón, ¿eh? Y elevarlo o bien bajarlo de acuerdo la postura que tenga el paciente. Bien, el tercer paso se debe tomar con las manos a la parte baja del mango. Esto es importante porque hacemos que relaje los hombros. El paciente tiene que estar siempre derecho, erguido, ¿no? De manera que la columna no nos vaya a interferir en la imagen y podamos tener una imagen no solo fantasma, sino que nos va a dar una imagen errónea por ahí. Bien, ¿cómo hacemos esto también? Importante es avanzar ligeramente dando un paso hacia adelante, pequeño, ¿no? De eso lo que hacemos es que el paciente se ponga mucho más derecho y importante que vaya relajando los hombros, sobre todo si son muy grandotes. El quinto paso es solicitar al paciente que muerda la muesca del mordillo. Esto que va a hacer que esté bien centrado, ¿no? Y que esté en el plano focal de que hablamos anteriormente. ¿M? Acá vemos lo que es el láser canino, que ahora lo vamos a explicar también, y que es importante que coincida con el canino, con el tercer diente. Bien, otro paso importante, que es el 6, digamos, comprobar que el plano de Frankfurt coincida con con el infraorbitario y el trago. O sea, recordemos que los puntos que forman el plano de Frankfurt es el punto más abajo, diríamos, del borde infraorbitario y el punto más alto del conducto auditivo externo. Eso va a formar el plano de Frankfurt y tenemos que tratar que quede lo más paralelo posible del piso. Entonces, de esa forma, lo que vamos a evitar es la distorsión. Y antes que me olvide, si nosotros colocamos bien lo que es que muerda el paciente en esa hendidura que tiene el mordillo, o sea, lo que va a hacer, va a sentar el incisivo superior y el inferior en esa ranura que tiene, vamos a lograr, ¿cierto? Que eh, no se distorsione la imagen y quede bien centrado en el pasillo focal, como decía anteriormente. Otra de las líneas a tener en cuenta es comprobar que el plano sagital incida con el centro del paciente. Esto lo que nos va a ayudar es que no haya una lateralidad ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, donde la imagen eh, nos dé como es, una inclinación para un lado y otro que nos va a dar un error seguramente cuando veamos la imagen. El punto número 8 es ajustar el láser, como dijimos, sobre el canino del paciente. Se le pide o bien la acusación labial, se le pide que haga una sonrisa para poder centrarlo bien. Acá estamos viendo el láser, ¿eh? El sagital, el canino y lo que es el plano del Frank, ¿eh? Y por último, solicitarle al paciente que suba la lengua al paladar
de manera que se aloje, se relaje sobre el paladar y que no nos dé una imagen radiolúcida que nos va a tapar lo que son las partes superiores, o sea, los ápices de los dientes de la arcada superior. En cuanto a la radioprotección, ¿cierto? Al paciente es importante, como sabemos bien, en cualquier proyección radiológica, y aunque la exposición de la radiación es baja en estos estudios, igual tenemos que tener cuidado y adoptar las medidas y los recaudos necesarios a fin de reducir al máximo la radiación y obviamente, como dijimos, obteniendo una imagen que sea diagnóstica. Siempre tenemos que cumplir los tres principios de radioprotección, que es justificación, optimación y blindaje, ¿no? Beneficio neto para la justificación, beneficio neto para la salud del paciente. La optimación, producir una imagen de alta calidad con baja dosis de radiación. Una imagen diagnóstica, yo llamaría una imagen diagnóstica. Y blindaje, yo puse chaleco plomado solamente. ¿Por qué? A ver, al paciente que se realice el estudio no le podemos colocar un chaleco que tenga el cuello paratiroides. O bien colocar el chaleco y además el cuello paratiroides. Porque el cuello paratiroides no puede dar un artefacto, una imagen fantasma, y tenemos que volver a repetir la imagen y volvemos a irradiar el paciente. Entonces, ¿se lo protege? Sí, con un chaleco plomado solamente. Ahora, si en caso de pacientes pediátricos, lo cual tiene que acompañar al paciente, y se tiene, o un paciente de edad, el cual no puede estar solo, sí se le coloca el chaleco plomado junto con el cuello paratido. Otra de las cosas que hay que tener siempre en cuenta y que nos tenemos que, como es, regir es por el concepto de ALARA, donde todas las exposiciones a la radiación deben ser mantenidas a niveles tan bajos como sea razonablemente posible, sin perder la calidad diagnóstica. Eso es importante saberlo. Además, lo que es el concepto LARA no solamente se basa en minimizar la exposición a la radiación, sino también garantiza que la dosis de radiación sea adecuada para cada uno de los casos individuales. O sea, hoy los equipos digitales te traen la técnica o la dosis para un paciente pediátrico de cierto porte, pequeño, mediano y grande, y las dosis van cambiando. Entonces, eso es la tranquilidad que uno tiene de que cada dosis es específica para los pacientes, para un paciente especial, en particular, ¿no? Bien, en cuanto a la anatomía, ¿qué es lo que vamos a ver en una panorámica dental? Eh, Principal, obviamente, toda la arcada dentaria, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar? Bueno, el cóndilo, el septum nasal, senos maxilares, ángulo mandibular, eh, reborde basal mandibular y los huesos hyoides, ¿no? De un lado y del otro. Fíjense lo que decíamos. Los huesos hyoides no están dentro en el plano focal, o bien eh, igual que a la parte superior, o sea, los senos maxilares, y miren cómo se ve con borrosidad, ¿no? No se ve una imagen nítida. Diferente de lo que es el maxilar inferior y superior. Bueno, esto significa que está bien colocado y que está en el punto focal. Ven cómo está distorsionada la imagen. También podemos ver lo que es el conducto auditivo externo, la escotadura sigmoidea, la apófisis coronoides, vemos lo que es la apófisis maxilar, vemos de ambos lados el lóbulo de la oreja y el conducto eh, dentario inferior, tanto de un lado como del otro, ¿no? También vemos lo que es la apófisis estiloides, de ambos lados. Vemos la cavidad, perdón, glenoide de la articulación temporomandibular. Vemos lo que es
la eminencia de la articulación. Vemos lo que es el paladar blando, de ambos lados, y el paladar duro. Y esta sombra que vemos radiolúcida es ¿por qué? Porque la lengua no fue apoyada en el paladar eh, duro, no fue apoyada la lengua relajada en el paladar. Entonces, esa imagen es la que nos va a hacer ver lo que son los ápices. Y ya terminando acá, vemos arcos cigomáticos, arcos cigomáticos de ambos lados, y lo que son los cornetes inferiores. Bien, vamos a hacer un break, eh, a descansar un poquito la mente, y seguimos luego con lo importante, que es los errores y la técnica para poder corregir los mismos y poder realizar y obtener una imagen óptima y diagnóstica. Buenos, ¿qué tal? Yo soy Santiago Giordano, licenciado en bioimágenes, y en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Farkin por la invitación a una nueva actualización profesional en odontología con la contribución desde el diagnóstico por imagen. El tema que vamos a abordar es panorámica dental, donde analizaremos los errores más comunes para corregirlos y obtener una técnica adecuada, correcta, que nos lleve a lograr una imagen de calidad diagnóstica. Vamos a empezar con esta exposición. Ya muchísimas gracias también a todos los profesionales, eh, tanto técnicos como licenciados en bioimágenes, odontólogos y público en general que esté en esta actualización, como dijimos, de odontología. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es una panorámica dental, ¿no? La palabra en sí, donde pan significa todo y orama vista, o sea, una vista general, diría. La panorámica dental, o ortomotomografía también conocida con ese nombre, es una técnica radiológica que representa en una única proyección la imagen general de los maxilares superiores e inferiores y sus piezas dentarias. La radiografía panorámica ha evolucionado a lo largo de estos años y se ha convertido en el sistema de referencia para reproducir no solo las piezas dentarias, sino también otras regiones del esqueleto facial, como la articulación temporomandibular, ATM, también conocida, y el tercio medio de la cara en el área maxilofacial. Eh, También podemos decir que el uso de la panorámica dental se ha incrementado en la práctica, no tanto en el sector privado, sino también en el hospitalario. Obviamente en este último, contando lo que es poder tener un panorámico dental. También es un estudio, proporciona como es un examen sistemático en niños, adultos y en pacientes desdentados. Además, es de gran valor para realizar la evaluación pre y post tratamiento. La calidad de la imagen para tener un buen diagnóstico dependerá de una correcta técnica, o sea, la responsabilidad es nuestra, de la persona el profesional que lo hace, sea técnico o sea licenciado, donde debemos tener la presencia de nitidez, mínima distorsión, ausencia de artefacto y una adecuada densidad y contraste. Todo esto en pos de lograr una imagen óptima para el diagnóstico y evitar cualquier error cuando se vaya a hacer, valga la redundancia, un diagnóstico, ¿no? Bien, las indicaciones, eh, dijimos que era una evaluación general de arcada dentaria, donde la podemos ver toda.
Ahora, también vamos a evaluar lo que son los terceros morales, retención, evaluación de traumatismo, retención de diente, de tinción temporal y mixta y permanente, anomalía del desarrollo, quiste de los maxilares, enfermedades periodontales, pacientes dentados, en caso se llama de la calidad y cantidad de huesos para implantes, y lo que es la articulación temporomandibular, más allá que hay una proyección especial para esta última, o sea, la articulación temporomandibular. También hay que decir que es un estudio el cual tiene su alcance y sus limitaciones, ¿no? Dentro de las limitaciones vamos a encontrar que no proveen información detallada y precisa sobre cada diente en particular o tejidos blandos, como ser músculos, y también en el diagnóstico donde sería de alta nitidez de los detalles, como ser pérdida ósea precoz o caries incipiente. Eso lo vamos a lograr, obviamente, con algún estudio de alta resolución y si no, con una periapical. En cuanto a sus ventajas, es un estudio rápido y sencillo. El tiempo que se aborda, ¿cierto? Desde que entra el paciente hasta que le explicamos el posicionamiento y lo colocamos en el equipo, ronda entre 3 a 4 minutos. O tiene una amplia cobertura de los huesos faciales y de las piezas dentarias y emite una dosis mínima de radiación, que es alrededor de 0,005 milisievert, que está comparado con tomar un día de sol en la playa. Permite al odontólogo hacer un diagnóstico dental con mayor garantía y obviamente la calidad de imagen post-proceso que hoy eso lo logramos con los equipos de radiología digital. Su desventaja es la distorsión de la imagen, la cual es compensada con la amplia cobertura de radiográfica que esta ofrece. Vamos a ver los componentes principales de un panorámico dental, donde vamos a obtener el punto A, vamos a ver el mecanismo de movimiento, el punto B es el brazo de giro, el punto C es el emisor de rayos X, el punto D es el soporte de la sien, donde vamos a colocar al paciente, eh, el punto E es el soporte de apoyamentón, el punto F donde está el detector digital. Esto están enfrentados donde vamos a ver ahora el principio de funcionamiento, donde esto va a girar sobre alrededor de la cabeza del paciente. Accesorios importantes, tenemos el primero, es para articulación temporomandibular y senos maxilares. El que más se usa es obviamente el 2 en este caso que estamos hablando de panorámica dental, que es el apoyamentón para paciente dentado. Y el 3 es el mismo, pero para paciente desdentado. Eh, y el 4 es el punto, es el mordillo, que es donde tiene una ranura superior y una inferior, donde vamos a colocar los incisivos, tanto superior como inferior, y este mordillo va sobre el apoyamentón para paciente dentado. Bien, en cuanto al principio de funcionamiento, eh, el detector y el tubo de rayos X se conectan y giran en forma simultánea alrededor del paciente durante la exposición. Estos se encuentran enfrentados, es decir, que la imagen se forma cuando el emisor de radiación y el detector, como dijimos, se mueven en forma sincronizada en dirección opuesta alrededor del paciente. Un punto importante a tener en cuenta es el pasillo focal o bien corte focal, perdón. Es una zona o plano vertical, curvo, tridimensional, que tiene un ancho o dimensión horizontal diseñado para interpretar radiográficamente parte de los huesos maxilares, de la mandíbula y las piezas dentarias. O sea, es un punto de importante que las estructuras anatómicas, o sea, la arcada dentaria que se encuentran dentro de este pasillo focal, se verán nítidas y todas aquellas que estén por delante o por detrás del mismo aparecerán borrosa, distorsionada,
con una amplificación, o bien ampliadas, diríamos, o reducidas en su tamaño. De ahí es la importancia del cuidadoso posicionamiento de la arcada dentaria del paciente dentro del área focal, si queremos tener una imagen que nos conforme y que sea realmente diagnóstica, sin ningún artefacto, sin ninguna distorsión, etcétera, etcétera, que sea una imagen clara y siempre recordemos una técnica que sea diagnóstica. Este pasillo focal es un punto muy importante a tener en cuenta y lo vamos a ver y nombrar varias veces. Entonces, para lograr una imagen panorámica correcta, tenemos que tener en cuenta tres puntos, que es que lo incisivo siempre esté situado en el centro de la imagen, que tengamos la obstrucción temporomandibular situada a la misma altura, tanto derecha como izquierda, y que el plano oclusal muestre una leve sonrisa. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener esta imagen ideal, diríamos? Más allá que yo creo que no existe la imagen ideal, pero bueno, sí la imagen correcta y diagnóstica, porque todo va a depender del paciente, de la situación del paciente. Eh, Son 9 pasos los que vamos a tener en cuenta. Es de suma importancia posicionar al paciente y alinear la cabeza correctamente para evitar errores y obtener una panorámica dental, como dijimos, adecuada. Hoy los equipos cuentan, ¿cierto?, con 3 indicadores luminosos, que son los que estamos viendo acá, que después lo vamos a ver mucho mejor en otras imágenes, que nos ayudarán a centrar bien al paciente y hacer que la arcada dentaria quede debidamente dentro del pasillo focal. Primero el paciente lo que tiene que hacer es quitarse cualquier material metálico cercano a la zona a estudiar, porque eso nos va a dar imágenes fantasmas, eso nos va a dar artefactos. Entonces, todo lo que son aro, cadenita, hebillas del cabello, eh, piercing, arito, bueno, en la nariz, etcétera, etcétera, eso lo sacamos todo. Lo mismo, obviamente está descartado ya nombrarlo, que si tiene prótesis dentaria removible, obviamente que hay que retirársela. Otra cosa importante es que hay que ajustar la altura del mentón dependiendo del paciente, ¿no? Obviamente si en paciente pediátrico nosotros, eh, yo lo hago generalmente sentado en un banco a la altura del equipo, acompañado obviamente de un familiar, del papá. Eh, Según la teoría, no es conveniente hacerle una radiografía panorámica dental a un nene, a un pediátrico, o sea, a un nene que sea menor de 6 años, excepto que, bueno, el odontólogo lo vea que es necesario hacerlo sí o sí. Siempre al paciente hay que instruirlo, ¿no? Para que se quede quieto, no comes, colabore lo mejor posible y evitar cualquier movimiento durante la exploración. Es por eso que se le pide ciertas cosas que haga, como ser, en mi caso yo le digo que cierre los ojos en el momento que empiece a girar el equipo, de manera que no siga en forma involuntaria al giro. Otra es, obviamente, que lo hago como para mirar al piso, que mira al piso, cosa que no esté con la vista puesta en el movimiento del equipo, como lo dije anteriormente. Bueno, ya dijimos que ajustar la altura del mentón, dependiendo del paciente, que es importante. El otro punto es el punto 3, debe tomarse las manos en la parte baja del mango, ¿cierto? Que tiene un manubrio el equipo. Esto hace que el paciente se relaje, sobre todo relaje los hombros, y es muy importante que la posición del mismo, ¿cierto? Esté bien, bien erecta, lo que es sobre todo que esté recta la columna cervical. ¿Eso cómo lo hacemos? Avanzando ligeramente con un paso hacia adelante para evitar que nos quede una curvatura, la cual nos incida después en la imagen que lo vamos a ver. Punto 5, importante, dijimos que tenía unos sensores, ¿cierto? Unos láser de color rojo, los equipos, donde nos van a ayudar a centrar al paciente. Bien,
En el caso 5 es solicitar al paciente que muerda con la muesca del mordillo. Bien, con eso vamos a lograr, ¿cierto?, que el paciente quede centrado en el pasillo focal. Para que las arcadas dentarias queden situadas en el centro del pasillo focal, tenemos que hacer que coloque sus incisivos superiores e inferiores sobre el mordillo, sobre una ranura que tiene el mordillo, el cual cuenta, como le digo, con una muesca tanto superior e inferior. Esa va a ser la mordida que va a tener el paciente. Acá tenemos el indicador, el láser, que esto después de perfil estamos viendo que está centrado en el canino, que es muy importante. Después de frente nuevamente lo vamos a ver. El paso número 6 es comprobar que el plano de Frankfurt coincida con el infraorbitario, ¿cierto? Este plano está formado por el punto más bajo de lo que es el reborde infraorbitario y el punto más alto del conducto auditivo externo. Eh, Acá lo que vamos a estar evaluando o vamos a estar viendo es que el plano de oclusión y el mentón también se deben colocar de forma correcta para evitar distorsión. Entonces, lo ideal es que el paciente, la posición que adopte, que el plano de Frankfurt esté paralelo al piso. Así, de esa forma vamos a evitar una distorsión de la imagen. Otro plano importante, que también está en el láser que marcan en el equipo, es que el plano sagital incida con el centro del paciente. O sea, que debe estar dentro del centro exacto del pasillo focal. Una posición incorrecta de este plano nos va a dar una imagen con lado derecho e izquierdo desiguales. Va a haber una rotación. Bien, como les decía, al ajustar, también tenemos que ajustar el láser del canino sobre el canino. ¿eh? Acá lo vemos, tenemos el láser del canino, el láser sagital y el plano de Frankfurt. Y por último, también solicitarle al paciente que suba la lengua al paladar, que la deje descansar sobre el paladar, como si fuera a tragar, que haga la misma, que tenga la misma sensación y que deje durante la exposición de radiación, que la deje la lengua arriba, alojada en el paladar. De esa manera no nos va a dar una imagen, una franja la cual nos va a tapar los incisivos, lo que son los ápices de los incisivos superiores. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la radioprotección. Em, Aunque la exposición de la radiación dijimos que era baja en estos estudios, igualmente debemos adoptar las medidas, los recaudos necesarios a fin de reducir al máximo la radiación y obtener una imagen adecuada. Hoy por hoy los equipos vienen ya con unos controles, los cuales uno cuando eh, selecciona paciente pediátrico o paciente adulto también, viene el porte del paciente, tanto chico, mediano como grande, y eso hace que ya tenga una técnica grabada con una dosis adaptada al paciente, según el porte. Pero siempre hay que tener la precaución, ¿no?, de proteger siempre al paciente. Entonces, por eso cumplimos con los 3 principios de radioprotección, que sabemos que es justificación, optimación y blindaje. La justificación, beneficio neto para la salud del paciente, o sea, si es realmente necesaria, se justifica el estudio. Optimación, producir una imagen de alta calidad con baja dosis. Yo acá diría producir una imagen diagnóstica. Por ahí, si la imagen es diagnóstica, pero la calidad no es la correcta, diríamos, o la que queremos nosotros, por ahí no tenemos que rodear tanto al paciente. Pero bueno, esos son criterios que cada uno tiene. Lo importante es proteger al paciente. Y blindaje es chaleco plomado.
¿Por qué no puse acá cuello tiroideo? Se estarán preguntando. Bien. ¿Por qué? Porque si colocamos el chaleco que viene con el cuello tiroideo, vamos a tener la mala suerte que siempre se tiene cuando se coloca un chaleco con cuello tiroideo. Protegemos la tiroides, bárbaro, y lo que sucede es que vamos a tener una imagen reflejo, una imagen fantasma, sobre el maxilar, y podemos llegar a tenerlo sobre la arcada dentaria, según el tipo de cuello tiroideo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos va a dar un error, y eso tenemos que volver a irradiar al paciente, porque esa imagen no va a ser diagnóstica, no va a ser óptima. Entonces, consejo, se le coloca el chaleco solamente al paciente para protegerlo. Ahora, al familiar que acompaña al mismo está dentro de la sala, se lo coloca el chaleco con el cuello plomado, con el cuello tiroideo, perdón. Bien, también lo que tenemos que tener presente son lo que es la sigla ALARA, o sea, la regla ALARA, donde toda la exposición a la radiación debe ser mantenida a niveles tan bajos como sea razonablemente posible. Más allá de eso, la sigla ALARA no solo se basa en minimizar la exposición a la radiación, sino también en garantizar que la dosis de radiación sea adecuada para cada caso individual. Bueno, vamos a ir viendo algo de anatomía, qué es lo que vemos en una panorámica dental. Vamos a ver el cóndilo tanto derecho como izquierdo, cóndilo de la oclusión temporomandibular. Vamos a ver el septum nasal. Fíjense que todo lo que está fuera del foco, del pasillo focal, está todo distorsionado, no tiene nitidez. Sí, lo que son las piezas dentarias, ¿no? Y la articulación temporomandibular, maxilar inferior, ¿eh? Bien, todo eso está nítido porque está dentro del pasillo focal. Senos maxilares, ángulo mandibular, reborde basal mandibular, hueso ioides, tanto del lado como del otro. ¿Eh? Fíjense que está distorsionado, no está dentro del pasillo focal. Conducto auditivo externo, escotadura sigmóidea, apófisis coronoides, apófisis petrigoides. ¿Eh? Vamos con lóbulo de la oreja, conducto dentario inferior. ¿Qué más vemos por acá? Perdón, apófisis pterigoide. Disculpenme, acá me confundí. Dije apófisis pterigoide, estaba mirando otro, el lóbulo de la oreja. Apófisis pterigoide, que lo vemos de los dos lados, ¿no? Por supuesto. Bien, apófisis estiloide, tanto derecha como izquierda. Vemos lo que es la cavidad glenoide de la articulación. Vemos lo que es eminencia articular. Vemos lo que es el paladar blando de un lado y del otro. Y vemos lo que es el paladar duro. ¿Mm? Bueno, acá fíjense, esto es lo que yo le decía si dejábamos la lengua, si no dejamos descansar la lengua en el paladar, ¿eh? Si no la pegamos al paladar. Bien, vamos a tener toda esta imagen. ¿Eh? Negra, radiolucida ahí, lo vamos a ver, donde no vamos a tener una definición de los ápices de los incisivos superiores y de, obviamente, los molares y premolares. Por último, estamos viendo lo que es el arco cigomático, tanto derecho como izquierdo, y los cornetes inferiores. Bueno, vamos a hacer un pequeño break o analizar, soñar un pequeño break, porque bueno, ahora viene la parte que diríamos más importante y tenemos que estar relajados, porque es donde vamos a ver los errores y cómo lo podemos corregir para llegar a nuestro objetivo, que es tener una imagen eh, correcta, una imagen diagnóstica. Así que hacemos 2 minutos de
un break y seguimos con la charla. Bueno, mínimo descanso tampoco era mucho, si no se van a ir y no es mi intención. Bien, errores comunes en la aplicación de la técnica panorámica. Para producir una imagen panorámica diagnóstico, perdón, y minimizar la exposición del paciente, se deben evitar los errores, reconocerlos y entender los pasos necesarios para corregirlos. Importantísimo, reconocer. Esa es la palabra, reconocer. Cuando uno reconoce los errores y sabe cómo corregirlos, bien, evitamos irradiar nuevamente al paciente. Entonces tenemos que estar concentrados y conscientes de eso. Somos los responsables de no irradiar tanto al paciente. Obviamente que sería buenísimo de que tengamos los menores errores posibles, por supuesto. Pero bueno, siempre depende de cuál es la colaboración también del paciente, y cuál es el momento exacto para poder hacer una panorámica eh, correcta, explicándole sobre todo al paciente cuál va a ser el procedimiento. Es fundamental eso, cosa de tranquilizarlo también. Bien, vamos a hablar sobre la falla, causa y solución. En cuanto a la falla, dientes más amplificados de un lado y más estrecho del otro, la causa es la posición de la cabeza. Recordamos que dijimos que era fundamental la alineación de la cabeza del paciente. Entonces, cuando el paciente tiene lateralizada, gira con respecto al plano sagital. Entonces nos va a dar una distorsión. Vamos a ver un lado, ¿cierto? Derecho o izquierdo, con más desarrollo, diríamos. Entonces, lo que hacer es verificar la posición del plano sagital del paciente. Lo corregimos con el láser. Estamos bien y que quede bien correctamente sobre el pasillo focal. Bien alineada. Otra de las fallas son los incisivos y caninos estrechos, anchos y deformados. Bien, la causa va a ser la posición de la arcada anterior, posterior al plano de corte, o sea, está por fuera, diríamos, de lo que es el pasillo focal. ¿Qué hacemos? Ajustamos el plano de corte del equipo hasta que el láser rojo esté posicionado sobre el diente del canino. Esto seguramente lo que ha sucedido es siempre hay que hacerlo sonreír un poco al paciente para ver bien los caninos. Entonces, cuando vemos bien los caninos, colocamos el láser de dicho nombre, ¿no? Valga la redundancia del canino. Con eso vamos a evitar tener incisivos y caninos estrechos, anchos y deformados. Otra falla es la fila de los dientes está curva hacia arriba, los incisivos inferiores están deformados, la articulación temporomandibular está muy elevada y muchas veces son cortadas en la imagen. Bien, eso que pasó, la causa del error es que la cabeza del paciente está inclinada hacia el frente. O sea, mordió más de lo que tiene, es decir, no colocó bien los incisivos, diríamos, y está muy adelante, está fuera de la ranura, de la muesca que tenía el mordillo. Entonces, lo que hay que hacer también es, la solución es reposicionar el paciente con base en el enlace del plano de Frankfurt. Recordemos que el plano de Frankfurt siempre debe ser paralelo al piso. Esto, lo que hizo el paciente se fue muy adelante con su cabeza, o sea, deflexionó. Y el plano de Frankfurt no va a estar paralelo. Tenemos lo opuesto, ¿eh? La fila de dientes plana,
No es posible ver las raíces de los dientes superiores. La causa, la cabeza del paciente está inclinada hacia atrás. En otro caso era hacia adelante. ¿Qué hacemos? Corregimos también el plano de Frankfurt. Tiene que ser siempre paralelo al piso. Otra causa también, otra falla, perdón, es el área central de la imagen está muy clara y deformada, sombra de la columna. El cuello del paciente no está estirado, o sea, no está en forma recta, no está eh, bien derecho. Eso cómo se corregía, también dando un paso hacia adelante, cosa de que la columna quede lo más recto posible. La solución se solicita al paciente dar un paso hacia adelante hasta el frente para estirar el cuello. Otra falla que ahora vamos a ver en las imágenes es los incisivos y caninos borrados. La causa, los dientes anteriores están hacia atrás del plano de corte, o bien los dientes anteriores están hacia el frente del plano de corte. La solución, ajustar el plano de corte del equipo hasta que el láser rojo esté posicionado sobre el canino también. Vamos a ver, esto sería lo que es el plano focal o el pasillo focal, y acá está, no está muriendo correctamente, está muy hacia, anterior al plano. Y en este caso también está al revés, hacia atrás del plano de corte. Entonces se va a ver todo borroso, eso no va a tener definición, no va a ser una imagen nítida. Todo problema de posicionamiento. ¿Están dando cuenta, no? Así que hay que estar muy atento a esto y hay que verlo día a día y hay que ir corrigiéndolo. Otra falla también es arcada superior del área de la imagen. Bien, causa mentón no apoyado. O sea, perdemos toda definición, no podemos ver directamente la panorámica. Vemos una sola, la rama del maxilar inferior, todo superpuesto. Bien, esto es porque muchas veces el paciente, al estar cierto apoyado, hace un movimiento que deja flotando el mentón. O bien nosotros no supimos colocar el mentón al paciente, o sea, tenemos que subir un poco más la mentonera, que era el punto número 1 o 2 que habíamos hablado al principio de la charla. Entonces, solución, solicita al paciente apoyar el mentón sobre el soporte. Bien, habíamos hablado sobre la imagen fantasma, sobre distorsión, ¿no? La imagen es reflejo. Bien, la imagen fantasma, el paciente no retiró los artefactos metálicos, por ende, vamos a ver imágenes de un lado y del otro, muy opacas, donde tenemos los aritos, ¿eh? Todos son imágenes que nos corresponden a una panorámica, ni hablar cuando aparecen los aritos en la nariz también. Entonces se le solicita al paciente, eh, o visita el cabello, ¿no? Remover las gafas, aparato auditivo, prótesis dental y joyas personales como los aros, collares, ganchos, etcétera, para evitar este artefacto. Bien, eh, acá tenemos imágenes con movimiento, o sea, flu, lo que llamamos también, no tiene definición. Bueno, acá el paciente se movió. ¿Por qué se puede mover el paciente? Por muchos motivos. Eh, Nervios, eh, por seguir con la vista el tubo cuando va girando junto con el sensor. Eh, Muchas veces me ha pasado, las salas están por ahí muy frías, eh, hay pacientes que se han movido por eso, porque le han dado escalofrío. Eso fue lo que me dijo el otro día un paciente. Eh, no está bien posicionado, está incómodo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso hay que verlo antes de empezar el estudio. Otra también que puede moverse es porque son muy, pero muy, los hombros los tienen muy elevados, o el paciente es muy grandote, entonces hace que cuando va girando va a tocar el sensor o lo que es el emisor de rayo. Entonces, eso hace que eh, el paciente se mueva, y nos dé un error, ¿no? Bien.
Otra forma, hablamos de la lengua. Recordemos que si no dejamos descansar lo que es la lengua, eh, tenemos que nos va a salir esa imagen, la cual es radiolúcida, ¿m? Y nos va a tapar lo que son los ápices de los incisivos o de toda la arcada superior. Entonces, siempre, descansar la lengua en el paladar. Si la deja, como vemos ahí en la imagen, ¿eh? Esto nos va a dar toda esa sombra, que no vamos a ver qué es. Bueno, eso es parte de lo que es cuando la lengua tapando, la sombra de la lengua y aire tapando los ápices. Bien, otro error que vamos a ver es cuando el paciente, lo que decíamos hoy, no está erguido, no está derecho. Entonces, hace que aparezca esta sombra, ¿eh? Clara, diríamos, eh, sobre las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores, bien, lo cual no nos deja ver bien y se ve blanco, radiopaco, ¿eh? Una radiopacidad más o menos, pero bueno, es la columna. Otra imagen también vemos cuando, fíjense, cuando mordemos fuera, o sea, más adelante de lo debido, cuando eh, no vadimos sobre la ranura. Bueno, ¿qué nos va a pasar? Una distorsión de la imagen también, santeamiento. Vamos a ver que se ven chiquitos los incisivos inferiores, ¿eh? Toda una zona central reducida. Y por ende, cuando hacemos al revés, cuando mordemos más atrás, vamos a ver toda una parte ensanchada, distorsionada. Ojo que por ahí la mordida también del paciente no es la mejor y no puede morder más de lo más correcto de lo que nosotros le pedimos. Puede pasar eso. Otra cosa es cuando, otro error que tenemos es que cuando centramos al paciente, tenemos lo que mostrábamos hoy, que deflexiona mucho el mentón, entonces hace que se forme como una V, ¿eh? Donde esto no es una imagen real, diríamos, porque modifica toda la arcada. Y corremos el riesgo, obviamente, de que desaparezca también la articulación temporomandibular. Y de lo contrario, cuando el maxilar, la angulación del plano de Frankfurt, ¿cierto? Está hacia atrás, no está paralela al piso, tira la cabeza muy atrás, tenemos toda una imagen como recta la arcada dental. Eh, Muchas veces también pasa, en este caso cuando estamos hablando sobre que desaparecen las atribuciones temporomandibulares, debido a que el paciente por ahí es muy grandote, y eh, no nos queda otra que levantar más la mentonera de lo debido, eh, hace también que perdamos parte de la articulación temporomandibular, pero es por el porte. Hay pacientes que son muy grandes, tienen los hombros pero muy prominentes, y bueno, y esto hace que nos dé esa imagen también que desaparezca la articulación temporomandibular. Bien, terminando, vamos a tener una conclusión donde la panorámica dental, como dijimos, que ha progresado mucho en estos años, que es un estudio importante y ha evolucionado, muy práctico. Vamos a decir que los beneficios de la panorámica dental se reflejan en la rapidez con la que se obtienen las imágenes, además de su calidad, bajo costo y baja dosis de radiación. Es importantísimo eso. Y una de las principales desventajas, como la nombramos antes, la distorsión de la imagen. eh, Ofrece una vista general de las estructuras maxilofaciales. Esto hace que no solo se limite al diagnóstico que competen al odontólogo, sino también a otros profesionales de la medicina, convirtiéndola en una herramienta de diagnóstico de gran versatilidad. Desde ya, muchísimas gracias por la atención. Espero que le haya gustado la charla, que le sirva.
que lo que dije lo puedan aplicar. Es, eh, es fundamental que día a día nos vayamos corrigiendo para siempre no solamente lograr una imagen eh, diagnóstica, sino también para crecer uno y, bueno, y hacer que esta profesión, la de técnico y licenciado en radiología, sea cada vez mejor. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Dejo mi mail por cualquier pregunta o bien se quieran comunicar. Muchísimas gracias.